del quirófano a la fama. Se casó con el más calle del reggaetón y le metió la traición más sucia del género. Luego se filtraron sus videos chingando y el internet colapsó. Pero Yailin no se apagó, se prendió fuego. Fama, dinero, lujos, drama, traiciones. Hermano, esta no es una historia común. Y si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque lo que viene es puro fuego. Esta no es una simple pegada. Esta es el nacimiento de un monstruo mediático. Yailin, la más viral en 2021, suelta Chivirica. Y todo explota. La canción se convierte en el himno de discoteca en República Dominicana, Colombia, España, Miami. No hay forma de escapar al virus. TikTok se llena de challenges, memes, remixes, millones de videos replicando su baile. Revienta récords, más de 250 millones de reproducciones, 4 millones de videos en TikTok y una ola de plata entrando como tsunami. Hermano, solo por Chivirica, Yailin factura cerca de $400,000 entre plataformas y shows privados. Y lo mejor, nadie la había invitado al juego. Ella rompió la puerta a patadas, pero eso no fue suerte. Después, la tipa suelta "Quien me atraca a mí". ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca? Y el beef explota. El tema se vuelve un himno callejero. La canción con Araca Kiko la convierte en meme y en amenaza al mismo tiempo. ¿Quieres más cifras? El remix de La Piri lo revienta de nuevo. Más de 80 millones de plays, $150,000 en regalías y una fila de marcas pidiendo su cara en campañas. Sube el caché. Yailin pasó de ser un meme a la artista más buscada en RD, con un caché que subió de $1,000 por show a más de $30,000 la noche en cuestión de meses. En menos de un año ya sumaba su primer millón. El sistema nunca la vio venir. Yailin no solo hacía música, era un fenómeno que infectaba todo a su paso, y cada éxito nuevo era otro golpe al tablero. Pero cuando estás en la cima, la caída puede ser igual de viral. Yailin no solo reventaba charts, también reventaba titulares. Primero, El amor imposible. Anuel, el romance más sonado del género. Una boda que parecía de película y una relación que partió internet en dos. Juntos facturaban millones, hacían giras, lanzaban temas y cada publicación era noticia mundial. Parecían indestructibles, el poder y la polémica caminando de la mano. Pero el cuento de hadas no duró. Rumores, indirectas, envidias y una ruptura que se volvió circo. Mientras algunos la llamaban oportunista, otros decían que era la víctima perfecta de la fama. Entonces llegó el verdadero estallido. 6ix9ine, el tipo más polémico del planeta, el rey del beef, el mismo que era hermano de Anuel, con quien grabó hits, compartió escenario y juraban lealtad eterna. Bro, para la calle eran familia. Yailin, recién salida de su drama con Anuel, aparece del brazo de Tekashi. Las redes explotan. El género entra en shock. La prensa no sabe ni cómo titular el salseo. ¿Cómo así? ¿La ex de Anuel ahora con su mejor amigo? Hermano, eso no era chisme barato. Era una traición nivel novela. Las fotos juntos, los besos, los lujos, el dinero y la fiesta a lo bestia. La gente gritaba marketing. Otros decían venganza, pero todos miraban, todos opinaban. En cuestión de días, Yailin y 6ix9ine se convierten en la pareja más buscada, más odiada y más viral. Todo lo que subían rompía récords, historias, directos, canciones, hasta los insultos generaban millones. El beef entre Anuel y Tekashi se vuelve personal. Los fans se dividen y el género entero se parte en dos bandos. Yailin en medio del huracán, facturando y generando titulares con cada movimiento, pero lo más bestia estaba por llegar. Se filtra un video íntimo de Yailin, videos filtrados chingando bien rico. Oh, sí papi, así como lo oyes. Internet arde, las páginas de adultos colapsan, los clips se comparten por todos lados, la tipa no puede salir de casa sin tener una cámara en la cara. Los haters, la vieja escuela del género, todos buscando hundirla, como si fuera el blanco perfecto. Y como si fuera poco, estalla el escándalo del maltrato con Tekashi. No sé cuando tú digas, te lo estoy diciendo, Yailin, camina. Suelta eso. Camina. Porque eso no se Camina. Suelta eso, yo no Camina. sé. Que yo no voy a estar así. Camina. Suelta eso. Camina. Suelta. Rumores de peleas, reportes de policía, portadas con sangre y titulares que parecen de película de terror. Hermano, la prensa no la soltaba ni un segundo.
pasó de ser la reina de la viralidad a la protagonista de una historia oscura que nadie imaginó. El sistema la quería destruida, los enemigos celebraban y solo quedaba resistir. Esa fue la tormenta perfecta. Yailin ya no era solo la artista de moda, era el epicentro de todo el caos. Pero los monstruos no se quedan en el suelo. Yailin, con media industria rezando por su caída, hace lo impensable. Vuelve más fuerte, más rica y más viral. Firma un contrato millonario con una de las disqueras más duras del juego. No hablamos de un acuerdo cualquiera, hablamos de cifras que marean. Adelanto de $500,000, regalías por streaming y control absoluto sobre su marca. Hermano, lo que tú tardas 10 años en ahorrar, Yailin lo firma en un café. Suelta Bing Bong y el algoritmo explota. Más de 234 millones de plays en 2 semanas, y las radios urbanas la pinchan cada hora como si fuera el único tema que existe. Después lanza Silla, un perreo nuevo que se cuela directo en los charts de República Dominicana y Puerto Rico, 50 millones de reproducciones en el primer mes, y un contrato de $80,000 para campañas solo por la viralidad del video. Luego llega el palo de Bad Bitch, la canción se mete en playlists internacionales, más de 25 millones de streams globales. ¿Quieres más cifras? Saca su propia marca de pelucas y en el primer año factura más de $800,000. Lanza una edición limitada de extensiones y se agota en una semana, dejando otro cheque de $120,000 directo a su cuenta. Las marcas la quieren en todos lados: Shane, Fashion Nova, Pretty Little Thing. Hasta marcas de bebidas energéticas la buscan y firman contratos de 6 cifras por poner su cara en una botella o en una campaña de Instagram. La gira mundial, ni se diga, boletos agotados en Nueva York, Miami, Madrid, más de $1.500.000 en solo 3 meses de tour. Yailin firma autógrafos, pósters y hasta perfumes edición limitada. Hermano, los millones empiezan a caer por todos lados: $50,000 por post en Instagram, $200,000 por campaña, $100,000 en una sola noche de show privado. Y sí, mientras los demás lloraban por la crisis, Yailin multiplicaba el dinero como si fuera magia. De meme a empresaria, de polémica a imperio. Así de simple, Yailin no volvió. Yailin evolucionó en la máquina de hacer dinero más insana del género. Yailin no solo gana dinero, lo quema en público como si fuera papel de regalo. Y ahí no queda todo, esta tipa tiene cadenas de diamantes personalizadas, colgantes enormes. Cada vez que sale, parece una joyería andante, como si llevara encima la nómina de un banco entero. Su famosa cadena de Yailin está valorada en más de $250,000 solo en diamantes. Su reloj preferido, un Rolex Datejust customizado en oro blanco, tasado en $120,000, anillos de oro rosa y diamantes, cada uno por encima de los $30,000. Hermano, mientras otros andan con AirPods falsos, Yailin anda con cadenas que pesan más que una maleta de aeropuerto. Pero el garaje de Yailin parece el parking de un millonario de Dubai. Lamborghini Urus, personalizado en negro mate, valorado en más de $350,000. Un carro que, cuando arranca, parece que va a despegar de la tierra. Mercedes-Benz G63 AMG, el clásico de los duros, unos $250,000 en el concesionario. Aquí no entra cualquiera, bro. Este carro tiene más seguridad que un banco. Rolls-Royce Ghost, solo para días de gala, tapicería a medida, motor V12 y valorado en $400,000. Hermano, si aparca todos sus coches en línea, bloquea la mitad de la calle y parece que llegó la Fórmula 1. Las casas son otro nivel. Penthouse en Santo Domingo, piscina infinita en la terraza, vistas 360 grados y un vestidor que parece una tienda entera de Louis Vuitton. Apartamento en Miami, en una de las torres más exclusivas, con jacuzzi privado, ventanales de piso a techo y vigilancia 24/7. Y la mansión en Punta Cana, jardín tropical, habitaciones con luz LED personalizada, salón de fiestas y hasta cine privado. Hermano, cada vez que abre una puerta, la gente se queda boquiabierta. Ahí no se vive, se flota. Pero al final puedes decir lo que quieras. ¿Qué fue suerte? ¿Qué fue marketing? ¿Qué fue puro escándalo? Habla, critica, inventa teorías, pero mientras tú hablas, Yailin, la más viral, factura. Se levantó de cada golpe, transformó el hate en gasolina y el drama en millones. Mientras medio género rezaba por verla caer, ella construyó un imperio. ¿Te molesta verla en la cima?
Demasiado tarde, hermano. Ahora la que era meme es la que da las reglas. La que todos llamaban loca es la única que se atreve a decir lo que piensa y a vivir como quiere. Y sí, podrás criticar su vida, sus relaciones, sus videos, sus beefs, pero al final del día, los números no mienten. Yailin es la que más suena, la que más factura y la que más molesta, la reina que nadie vio venir y la pesadilla que el sistema no puede controlar. Así de claro, o la odias o la tienes que respetar. Y dime tú, ¿Yailin es la más viral por talento o por pura controversia? Déjalo en los comentarios, que aquí se viene a discutir de verdad. Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.